Hola remanentes, el día de hoy tenemos nuestra escuela de evangelismo y vamos a hablar un mensaje muy importante que es la base del evangelio. Para eso vamos a observar nuestro video y vemos aquí el título, El secreto para encontrarnos con Dios. Vamos a tomar el día de hoy mucha atención para poder entender desde el comienzo cuál fue el deseo que Dios tuvo con nosotros. Así es que les voy a pedir que tengan sus cuadernos, sus lapiceros en sus manos, sus Biblias y que tomen mucha atención porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar es muy importante. Así es que tomen atención, chicos, y a continuación pasamos con la siguiente diapositiva. Vemos en esta imagen donde Dios creó el mundo con sus principios muy importantes. Como observamos en la imagen, Dios creó que el pez pueda vivir en el mar, los árboles en la tierra y las aves en el cielo. ¿Qué pasa si nosotros sacamos al pez del mar? Se muere, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, sino porque Dios estableció desde un principio estas cosas. Solo así pueden ser todo feliz. Cuando todo está en el lugar donde Dios lo colocó o donde Dios lo puso, todo va a ser bonito y todo va a ser feliz. Ese fue el deseo que Dios tuvo con el mundo, el deseo que Dios tuvo con la humanidad, con todos nosotros, incluso con la naturaleza, ¿sí? Entonces, solo así nosotros, estando donde Dios nos puso, vamos a poder ser felices. Eso es lo que nosotros tenemos que entender desde el principio. Conforme Dios dijo, así tiene que ser. En la siguiente diapositiva vamos a observar, dice, entonces, ¿con qué principios habrá creado a los hombres? ¿No? ¿Y qué nos dice en Génesis 1:27? Nos dice también que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y nos bendijo para poder vivir con Él toda la vida y todo el tiempo. Esto fue el deseo que Dios quiso desde el inicio de la creación, de que como así los peces vivan en el mar. También deseó que Adán y Eva, ellos puedan disfrutar de toda la naturaleza y de todas las bendiciones que Dios había creado para nosotros. Pero el secreto era que nosotros teníamos que vivir juntamente con Él. En el inicio fue así. Adán y Eva podían conversar con Dios, tenían una comunicación, eran uno solo porque eran creación a su imagen y semejanza. Eso fue desde el inicio la bendición que Dios quiso para la humanidad completa, ¿verdad? Entonces, eso fue el deseo que Dios tuvo con nosotros. Ahora vamos a ver qué sucedió luego, ¿no? Ya todos lo conocemos, la historia, pero vamos a ver qué sucedió. Dice, la manera en la que el hombre puede estar con Dios es recordando su palabra, ¿verdad? Si nosotros dejamos la palabra, vamos a desconocer muchas bendiciones, vamos a desconocer muchos privilegios. La primera palabra que Dios le dio al hombre fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién le dijo? Adán y Eva. Le dio una orden, le dio un compromiso, le dio que ellos tenían que obedecer esto, ¿sí? Entonces, Adán y Eva se comprometieron, dice, firmemente con Dios. Ellos dijeron sí. Es como cuando ustedes le dicen a sus padres, sí, papá, sí, mamá, yo te voy a obedecer, yo lo voy a hacer. Ellos también dispusieron su corazón en obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Ellos se comprometieron, dice, a obedecer esta palabra tan importante. Pero, ¿qué sucedió? Vamos a ver a continuación. Lo que sucedió fue que Adán y Eva se dejaron engañar por el rey del engaño que es Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Satanás entró en la serpiente y engañó a Eva con la mentira. Si comiereis del fruto, seréis como Dios. Al escuchar Adán y Eva la palabra de la serpiente, se olvidaron de la palabra de Dios y tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal y comieron. La verdad es que escucharon la palabra de Satanás y no recordaron en ese momento la promesa que ellos habían dado a Dios, diciendo que ellos nunca iban a olvidar, que ellos iban a cumplir la promesa de la palabra que Dios les había dado, que ellos tenían que obedecer. Ellos no se recordaron en ese momento. ¿Qué sucedió? Satanás, como el verdadero mentiroso, les engañó y ellos ¿cayeron en qué? Cayeron en el pecado original, por querer la soberbia, por la mentira y el engaño de Satanás. Ellos quedaron así, como se ven, tristes, separados de Dios por olvidar la palabra de Dios que Él les había dado. Entonces, desde ese momento en que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por haber escuchado la palabra de la serpiente, Adán y Eva ya no podían estar con Dios.
porque fueron separados de la promesa de Dios, que esto se llama el pecado original. Yo sé que todos ustedes conocen muy bien este evento, pero es muy importante porque nosotros tenemos que recordar todos los días de nuestra vida, porque a través de este evento de pecado original ha venido sufrimiento y maldición al ser humano, así como ven en la imagen ese niño que está cargado de una piedra gigante. De la misma forma se siente la humanidad completa, niños, jóvenes, adultos, están viviendo con un tremendo peso encima y no saben por qué. Entonces, ¿de dónde viene este problema? Viene a raíz del pecado original que ha traído tanto sufrimiento al ser humano desde el principio hasta la actualidad, y esto va a continuar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es un problema espiritual. Y entonces vamos a ver la siguiente imagen. Dice, el hombre separado de Dios está muerto espiritualmente. Por esta razón no puede encontrarse con Dios. El espíritu del hombre está atrapado por el diablo. Quiero encontrarme con Dios. Es lo que todas las personas están buscando de muchas formas, pero como Satanás tiene sus estrategias, en vez de darle la respuesta que es Cristo, que es el Evangelio, está engañándole también con cosas físicas. Entonces, Satanás, que es un mentiroso, ha traído mucho engaño al ser humano. A través de las cosas físicas ha hecho que el hombre caiga en distintos problemas como la idolatría, la hechicería, adivinación, superstición. Es por eso que el ser humano está condenado espiritualmente, sin Dios, separado de Dios. No tiene otra opción más de estar siempre sufriendo, como vemos en el dibujo, encadenado hacia algo que él no puede controlar, algo que le trae infelicidad, le trae estrés, preocupación, y así no pueden tener una vida correcta, no pueden tener una vida de paz. Entonces dice, el hombre está aferrándose, esforzándose para encontrarse con Dios, ¿no? Dice, hay muchas personas que dicen, ¿no? Dice, si hago buenas obras, me podré encontrar con Dios, ¿no? A veces la cultura, la religión trae a través, como estrategia de Satanás, estos engaños, ¿no? Dice, si tú haces buenas obras, vas a encontrarte con Dios, y eso se traspasa por generación y generación, y la gente piensa que ayudando, que dando, que compartiendo, que regalando, va a llegar al cielo. Eso no quiere decir que es malo hacerlo. Sí, como cristianos y como hijos de Dios debemos de hacer el bien, pero eso no es la salvación, eso no es la respuesta para mí. Otros dicen, si estudio bien, me podré encontrar con Dios. Piensan que con su inteligencia, con su sabiduría van a poder encontrar a Dios, y no es así. Otros dicen, si me esfuerzo mucho, me encontraré con Dios. Todas estas son estrategias de Satanás para yo no encontrarme con Dios, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos la falsa belleza, el falso éxito, las drogas y muchas cosas más que Satanás ha traído como engaño. Y también el hombre está buscando a Dios a su manera, a través de generaciones, a través de la cultura, de lo que nos enseña y lo que aprendemos en la familia. Viene la idolatría, viene el buscar a Dios en cosas físicas, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que Satanás trae al ser humano, y lo que uno a veces o la gente no sabe es que esto tiene un trasfondo muy, muy difícil, un trasfondo muy, muy preocupante, porque las personas que buscan a Dios de esta manera física, lo que no saben es que están adorando a Satanás. Como vemos en esta imagen, esta niña está adorando a Dios, está adorando a la Virgen, pero el que está detrás es Satanás, porque Satanás siempre busca que lo adoren, pero como nadie lo va a adorar a él porque él es Satanás, él busca la manera para que la gente le adore a través de las imágenes. Entonces, las personas, en vez de encontrar respuestas, encuentran más dolor, más sufrimiento en sus vidas, porque vienen cosas que ni siquiera se imagina. Entonces nos dice, el hombre empezó a adorar imágenes hechas con sus propias manos para encontrarse con Dios, pero Dios no se ve con los ojos, porque Dios es un ser espiritual y nosotros debemos de buscarle a Él de la misma manera. No necesitamos nada físico, remanentes, para poder buscar a Dios. Así es que yo sé que todos nosotros hemos crecido en esta cultura, que nos han enseñado imágenes, que nos han enseñado cruces, nos han enseñado vírgenes, incluso tenemos eventos, ¿no? A nivel nacional, San Pedrito, y muchas celebraciones, por decirlo así, que mandan y direccionan a la gente a hacer idolatría. Pero nosotros como remanentes tenemos que abrir muy bien nuestros ojos espirituales, y desde pequeños ustedes tienen que abrir sus ojos espirituales y ver esta realidad. Cada vez que ustedes vean este tipo de cosas, es al mismo Satanás que se le está adorando. Es su estrategia, su forma de que Satanás quiere que lo adoren. Es por eso que
sin querer, sin buscar, vienen accidentes, vienen desastres a la vida del ser humano y todavía muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Muchas veces las personas son buenas, tratan de hacer las cosas correctamente, pero hay un trasfondo que ellos no pueden controlar, hay una maldición que viene a sus vidas que ellos no pueden controlar, ni siquiera haciendo las buenas obras, ellos no logran entender por qué me sucedió a mí. Entonces yo tengo que mirar las cosas con ojos de evangelio y decir, lo que me acontece o lo que le acontece a tal persona es porque está separado de Dios y Satanás domina y controla su vida. No tiene otra opción más que el sufrimiento, que los accidentes y todo lo que venga a su vida es una maldición porque no tienen a Cristo, porque desconocen el Evangelio. Entonces la humanidad entera, remanentes, se encuentra en esta situación. Entonces nosotros tenemos que abrir muy bien los ojos espirituales y no quejarnos, no renegar, sino valorar que nosotros somos remanentes, que estamos conociendo esta realidad, ¿no? Y lo que vemos aquí, me quema, dicen, ¿no? Que alguien me salve. Uno de los estados de no creyentes es el infierno, ¿verdad? La condenación. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay un futuro eterno. Y si nosotros viajamos a ese futuro eterno sin Cristo, nos toca llegar a esta condenación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que meditar siempre en esto también. Esto es eterno, remanentes. Nuestra vida espiritual es eterno. Nosotros como hijos de Dios y por su gracia, nosotros obviamente somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Pero esta es la realidad del mundo entero. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y mirar. La gente que está sin Cristo tiene un destino y ese destino obviamente no es agradable, remanentes. Por eso que nosotros debemos devocionar con todo nuestro corazón y entendimiento a la palabra, tomarlo en serio, porque no es broma, no es una historia, sino que se trata de la vida misma, ¿sí? El sufrimiento y la maldición heredados por los padres se transmiten a los hijos y a los descendientes. Muchas veces lo que vemos aquí en la imagen, incluso la idolatría, viene desde los abuelos, viene por los padres y hasta los hijos llega. Por eso vemos en la imagen la primera generación, segunda generación y tercera generación. Imita. ¿Qué cosa también se hereda aparte de la idolatría? Se hereda, acá como vemos en el ejemplo, si el abuelo es alcohólico, algún hijo sale alcohólico, algún nieto sale alcohólico. También cuando hay fracaso de divorcio, cuando hay pobreza, enfermedad, violencia, todas estas cosas se heredan y uno puede ver y decir, wow, ¿cómo a mi tío le pasó igualito que a mi abuelito? ¿Cómo a mi tía le pasó igualita a mi abuelita? ¿Por qué? Porque esa es una herencia que viene por un problema espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer esto y darnos muy bien cuenta qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la respuesta para mi vida? Como dice aquí, ¿qué debo hacer si quiero salir de todos estos problemas? Tengo que encontrarme con Dios. Cuando me encuentro con Dios se soluciona todo el problema. Dios mostró su amor con su poder. La única forma para yo arrancar ese problema espiritual, la única forma para yo romper esa maldición, ese dolor, es a través de Cristo. Por eso yo necesito encontrarme con Dios y volver a mi estado original. ¿Cuál es mi estado original? Génesis 1:27. Cuando hablábamos al inicio que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ese es nuestro estado original. Cuando yo me encuentro con Cristo, cuando yo me encuentro con Dios y acepto a Cristo en mi corazón, espiritualmente yo vuelvo a mi estado original como Dios así lo quiso. Entonces nosotros ahora estamos en nuestro estado original, remanentes. Nosotros ahora somos hechos remanentes a su imagen y semejanza, porque nosotros ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya estamos juntamente con Él. Entonces ahora nosotros tenemos que conocer y disfrutar. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente como promesa. Esta fue la palabra que le había dado a Adán, el primer hombre, cuando él desobedeció. Le prometió que iba a salvar al hombre y que cayó en el pecado. Entonces, esta promesa de Génesis 3:15, yo tengo que meditar. La simiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás o la serpiente, que es Cristo. Siempre cuando veamos los problemas fundamentales o toda esa maldición, cuando ustedes escuchan, recuerden también como en Génesis habla de la separación del hombre, del pecado original. Ahí también Dios nos dio la respuesta. En Génesis 3:15 nos dio la respuesta, que es Cristo, que terminó y acabó con todo poder del diablo en esa cruz. Cuando Él dijo consumado es, terminó con todo poder de Satanás.
Es por eso que yo debo de creerlo. No tan solo tenerlo como un conocimiento, como una historia, sino que yo debo de creerlo con todo mi corazón. ¿Qué es lo que hizo Cristo por mí? Como vemos en la imagen, según su promesa, Jesús vino a esta tierra como la simiente de la mujer. ¿Qué hizo? Dios, que es espíritu, vino en forma de hombre. Murió en la cruz derramando su sangre para salvar al hombre. Cristo, siendo Dios, se humilló y vino a este mundo, se puso piel y hueso, se vistió de piel y hueso para morir en esa cruz, señalado como si fuera un delincuente. Él vino, se humilló y derramó cada gota de su sangre para que nosotros a través de él podamos volver a nuestro estado original, que a través de él nosotros volvamos a Dios. Y no tan solo eso, sino que él, como ven en la imagen, él terminó con todo poder de Satanás. Él vino como el Cristo, él vino como Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino como el Cordero de la Pascua que nosotros tenemos que entender, y él cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Él lo terminó. Por eso, remanentes, ustedes y nosotros somos liberados de toda maldición a través de Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús significa el Salvador. La salvación es salir completamente de la potestad del pecado, de Satanás y del infierno. Eso nosotros, remanente, hemos sido totalmente liberados, ¿sí? Hemos sido liberados ¿de qué? Del pecado. No tan solo el pecado personal, sino del pecado mayor que tiene el ser humano, que es el pecado original. Hemos sido liberados de Satanás, de todo poder del diablo que dominaba nuestra vida, que dominaba incluso nuestro futuro. Hemos sido liberados del infierno, que era la condenación que nos tocaba vivir. Cristo nos ha sacado, nos ha arrancado con cada gota que Él ha derramado en la cruz del Calvario. Él nos ha sacado de estos 3 puntos muy, muy importantes, y nosotros tenemos que conocer esto. Entonces, es por eso que para mí el Evangelio tiene que ser mi vida, no tan solo una historia, sino que yo tengo que disfrutarlo y creerlo y meditarlo, compartirlo, para que así cada vez el Evangelio y este mensaje pueda grabarse y guardarse en mi corazón y hacerse una naturaleza. Acá nos dice el padecimiento, la ascensión, la segunda venida y la resurrección. El día de hoy, domingo, que estamos en Semana Santa, se celebra, ¿verdad? Cristo resucitó, ¿no? Dice, Jesús resucitó al tercer día después de morir y subió al cielo para testificar que Él es Dios. Ahora está a la diestra del trono de Dios en su reino y está con los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué habrá hecho Jesús? Vamos a ver qué habrá hecho Jesús para que nosotros podamos entender. Siempre hablamos de lo que realmente significa Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros tenemos que entender muy bien todos estos puntos remanentes. Así que yo te pido que tú tomes atención, escucha y medita muy bien en lo que vamos a hablar, porque siempre venimos hablando algo de qué cosa he hecho, qué cosa hizo Jesús, por qué yo tengo que creer en Cristo, ¿sí? A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, Jesús, quien es el Salvador, hizo la obra del Cristo. Cristo significa el ungido. Si miramos el Antiguo Testamento, cuando queríamos nombrar a los reyes, profetas y sacerdotes, los ungían siempre. Jesús vino como el Cristo y resolvió el problema fundamental. Vamos a ver aquí algo importante. Nosotros siempre estamos meditando en los 3 ministerios de Cristo. Ustedes son niños inteligentes, yo sé que lo van a aprender. Yo sé que ustedes pueden organizar el mensaje en su mente, en su corazón, y tal cual ustedes lo van a aprender, porque si yo siendo adulta me lo he aprendido, imagínense ustedes siendo pequeños con mucha más razón. Ustedes son mucho más inteligentes, pueden entenderlo mucho mejor. Es por eso que siempre estamos hablando de los 3 ministerios de Cristo y ustedes tienen que entenderlo, ¿sí? Tiene que llegar el momento que ustedes puedan hacer su foro o explicar a otros, ¿sí? Eso tienen que ustedes entender. Vamos a aprender cuáles son los 3 ministerios de Cristo. ¿Por qué yo tengo que creer en Cristo? Dice, Jesús es el Cristo porque Jesús es el verdadero profeta que abrió el camino para que nos encontráramos con Dios. Solo Jesús es el único camino para encontrarse con Dios. No hay remanente otro. Por más que Satanás se esfuerce en querer mostrarnos a través de la religión, a través de las costumbres y a través de la cultura que hay otros caminos para llegar a Dios, nosotros mirando la palabra, como dice en Juan 14:6, ¿qué nos dice en la palabra? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dice en la palabra. Entonces, si está escrito en la palabra es porque es palabra de Dios y yo tengo que creerlo, yo tengo que obedecer. No caigamos en el engaño de Satanás, que siempre va a querer mostrarnos otros caminos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser remanentes llenos del Espíritu Santo y tener este entendimiento, ¿sí? No hay otro camino, solo Jesús es el verdadero profeta, porque Él nos abrió el camino para llegar al reino del cielo, al reino de Dios. También nos dice que Jesús es el Cristo y vino como el verdadero Rey que venció la potestad de Satanás. Toda la potestad de la oscuridad sea atada en el nombre de Jesús. Eso yo tengo que meditarlo, eso tiene que ser mi conclusión de vida todos los días. Es por eso que nosotros nos dicen en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si queremos encontrarnos con Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Recuerdan qué debemos de hacer? Simplemente hacer una oración y aceptar a Cristo y volver a Él. Luego nos dice que Jesús es el verdadero Rey, que venció la potestad de Satanás. Toda la potestad de la oscuridad sea atada en el nombre de Jesús. Estos términos que ustedes están leyendo, pueden ustedes incluirlo en sus oraciones remanentes, ¿sí? Entonces, yo tengo que creer en esos 3 ministerios que Cristo me ha dado, ¿sí? Ahora, si aceptamos a Jesús como nuestro dueño, abriendo la puerta de nuestro corazón, ocurrirá algo asombroso remanente. Ahora mismo, cualquier persona puede creer en Jesús y ser libre del problema de la separación de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás, e inmediatamente convertirse en un hijo de Dios. Si repetimos la oración de aceptación con un corazón sincero, Jesús entrará en nuestros corazones. Este es el mensaje que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, remanentes. Siempre cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir la palabra, tienen que direccionarlo a que esa persona que no tiene a Cristo pueda aceptar a Cristo en su corazón para que se convierta en un hijo de Dios. Porque si no acepta a Cristo en su corazón, no va a ocurrir nada, va a seguir atrapado con Satanás. Entonces, ¿qué debo yo de hacer, remanente? Tú que eres un remanente 237, un remanente de cumbre espiritual, tienes que aprender a hacer la oración de aceptación, a aprenderte una oración de aceptación. A continuación te voy a enseñar un modelo que tú tienes que aprender, ¿sí? Dice, la oración de aceptación, incluso tú puedes leer esa oración como una oración así de todos los días, ¿sí? Puedes leer o orar siempre meditando en la palabra y en tus oraciones, agregar esto. Pero esta oración es la oración de aceptación que todos nosotros debemos de conocer, porque en algún momento remanente Dios va a permitir que te encuentres con alguien y va a permitir que tú le des el evangelio y tú le des a Cristo, y tú tienes que estar preparado, ¿sí? A ver, ¿qué dice la oración de aceptación? ¿Cómo debo yo? ¿Qué debe de contener? Dice: Dios, te agradezco por amarme y por guiarme hacia el camino de la salvación. Creo que Jesús es el Cristo que murió por mí en la cruz y resucitó quebrantando la potestad de Satanás. Ahora abro la puerta de mi corazón y acepto a Jesús como mi Señor y mi dueño. Entra en mi corazón y gobierna mi vida para siempre. Te agradezco por haber perdonado mi pecado y por haberme salvado. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, remanente. Esta es la oración de aceptación que todos nosotros debemos de conocer, que nosotros en un momento vamos a ayudar a los demás. Así es que, remanente, espero que hayan podido recibir gracia, que hayan podido estar concentrados para que ustedes puedan ahora contestar las preguntas que hemos desarrollado y luego posteriormente hacer su fórum. Por favor, quiero que todos puedan compartir su fórum, qué es lo que han entendido del mensaje del día de hoy.